YouTube. Listo. Yo soy el doctor David Monterrosa. Para los que no me conocen, dirijo este programa hace unos 7, 8 meses y hablamos de diferentes temas. Incluso vamos a tener esa capacitación de medicina biológica en línea a partir de julio, una vez al mes. Atentos entonces a esa capacitación por un profesional del tema. Hoy vamos a aprender del COVID y de las secuelas, lo doloroso que es esto, porque a pesar que el COVID ya no nos aflige como enfermedad, porque ya no nos preocupa, les voy a ser franco, nunca me preocupó, nunca. Yo me ocupé, porque he aprendido que en la vida, si yo me preocupo, me complico. Oiga bien, si yo me preocupo, me complico. Si yo me ocupo, supero. Entonces, ¿qué hice? Aquí en mi casa, Jaelí tuvo COVID en marzo. Fue de las primeras personas con COVID, porque ella atiende pacientes de cuidados intensivos en un hospital privado donde la gente viaja mucho. Y había venido una salvadoreña de Italia, imagínate de dónde, de Italia, antes que supiéramos que el COVID iba a estar entrando en esa semana, cuando se dieron a conocer los primeros casos, y ella fue de las primeras en caer. Entonces se atendió solita la habitación, armó una unidad de cuidados intermedios. Pero es enfermera de especial, entonces puede hacerlo. Así que a las siguientes semanas, que vi que aquello estaba de verdad, muchos casos, me preparé con la Universidad Católica de Chile en un curso en línea de 36, 40 horas en línea, de lunes a viernes, para prepararme, ¿no? Para ocuparme. Por eso puedo hablar del tema con autoridad, a pesar de que no soy infectólogo ni intensivista. La enfermedad SARS-CoV-2 o COVID es ocasionada por este coronavirus que se llama SARS-CoV-2 porque ya había un SARS-CoV-1. Este síndrome de respiratorio que causa muchos problemas ya había ocurrido en México hace, no sé si mal recuerdo, 15 años, 12, 15 años, un evento de SARS-CoV-1. Y en Medio Oriente, el MERS, una enfermedad por un coronavirus que venía de los camellos. En otras palabras, es una zoonosis, es una enfermedad de animales que pasó hacia los humanos. Miren, la mayoría de las personas infectadas experimentarán una enfermedad leve, moderada, y van a recuperarse sin requerir tratamiento especial. Sin embargo, algunos se enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las que tienen enfermedades subyacentes, crónicas, diabetes, mucho colesterol, hipertensos, tienen mayor riesgo, diabéticos y otros, de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir. Cualquier persona, incluso si ya están vacunados. Oiga, y vamos a hablar un poquito de eso también en esta mañana. Vamos a ver, esta es una imagen artística sacada de microfotografía electrónica del el coronavirus, que es un virus grande, que tiene una corona, una capa de corona, y tiene esta proteína Spike, que es la que se une al receptor del ECA, donde tenemos receptores ECA en el cuerpo, en los pulmones, en el cerebro, en los riñones, en el colon. Ahí vamos a tener en el corazón, en los vasos sanguíneos, ahí vamos a tener que se pega como teflón, así, como que no hay teflón, perdón, se pega este virus. Así que vamos a hablar de algunos criterios. Aunque el COVID sea leve o asintomático, pueden dejar secuelas. Miren, hay personas que no les dio COVID, dicen ellos. Nunca me dio COVID. No, sí tuvieron un COVID asintomático. Tuvieron un COVID asintomático. O sea, no tuvieron síntomas, pero tuvieron la infección. Hay personas que no tuvieron nunca la infección, no les llegó, pero hay personas que sí les llegó y no se dieron cuenta. Pues aunque no te hayas dado cuenta, de repente a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, y estamos viendo tan lejos como ese COVID largo que al año empiezan a presentar secuelas extrañas.
Manifestaciones extrañas. Hoy vamos a ver las 12 a 15 manifestaciones extrañas más frecuentes o secuelas más frecuentes del COVID. Segundo, los que pasaron por UCI, por unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos, tuvieron oxígeno de alta presión por más de 7 días, van a tener secuelas respiratorias o secuelas ocasionadas por el mismo oxígeno. El mismo oxígeno mató cantidades de gente, miles de gentes. En El Salvador la intubación era catastrófica. Cada vez que intubaban a alguien, esa persona moría. ¿Por qué razón? Porque al intubar a un paciente necesitas estar haciendo aspiraciones frecuentes de los mocos, de las secreciones. 4 veces al día, más o menos. Aspiración temprano, a mediodía, a media tarde y en la noche madrugada. Pero a las personas las intubaban y los veían por una camarita y unos monitores, un centro como que era un centro de monitoreo logístico, pero el paciente estaba allá intubado, ahogándose con su propio moco, porque el tubo no le permitía respirar y cuando se tapaba el tubo, se taponaba con la mucosidad, las personas morían ahogadas. Porque había tanto miedo y tanto temor del personal en un principio que no se les aspiraba frecuentemente como debía de ser. Y si lo hacían de día y a veces de noche no lo hacían en los cambios de turnos y había mucha fatiga del personal, mucha fatiga porque era muy limitado la cantidad de profesionales que atendían. Muchos enfermaron y otros se retiraron voluntariamente, no quisieron atender, otros por miedo cerraron sus clínicas, por eso tuve que entrar al ruedo. Porque en mi comunidad cristiana, en la iglesia, mucha gente demandaba atención y habían muy pocos médicos que quisieran atender. El hospital general estaba saturado y el hospital especial COVID nunca llegaba. Tardó como 95, 100, más de 100 días en habilitarse el hospital COVID, lo cual fue catastrófico. ¿Por qué? Porque no se hizo un hospital de campaña como normalmente se hace en una guerra epidémica. Se improvisan hospitales. Pero acá se hizo un hospital muy bonito, no muy útil y que complicó bastante. Como en muchos países sucedió que cuando los políticos manejan algo científico, terminan untándola. La riegan, decimos acá. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Las secuelas postvacunas también están en pacientes sanos. Pacientes sanos, incluyendo muchachos que fueron vacunados, van a tener secuelas. Yo nunca recomendé la vacunación en menores de 12 años. Hasta hoy lo sostengo. Después de 8 meses que se empezó vacunación en niños, no. Menores de 12 años, no. Logremos la cobertura en los viejos, los adultos. Sacrifiquémonos los viejos por nuestra nueva generación. Pero muchos no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Empezaron a vacunar niños, para tener más dosis de vacunas, aunque fuera inútil la cobertura, porque para tener una cobertura útil hay que vacunar a más del 95% de la población. Y contradiciendo a Juan, en España hay un 18% de ventana de no vacunados, comprobado hace una semana. En El Salvador es del 26% de no vacunados. Guatemala es como del 40%. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Poner tercera dosis, cuarta dosis, vacunar niños. Y aquí es donde las vacunas empezaron a dar secuelas más graves. Prevención para futuras epidemias. Tenemos que prevenirnos, señores atomianos, para futuras epidemias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomando nuestros antioxidantes y nuestros productos para tener una mejor salud, bajando el azúcar, la presión arterial, mejorando los estándares de salud. Secuelas más frecuentes. Hace poco, Aníbal, un amigo de allá de las montañas de Morazán, cerca de la frontera con Honduras, me mandó una fotografía similar a esta. Me llamó la atención porque él había estado tomando un antiviral en cápsula que se compró. Me imagino que en Colombia, en República Dominicana y en otros países compraron, donde hay mucho dinero, ¿verdad? Compraron el molnupiravir. El molnupiravir es un antiviral oral. Aquí también se compró, os donaron, no sé, pero empezaron a dárselo a todo el mundo
Y también por ese antirretroviral llamado molnupiravir pueden haber secuelas. Es decir, hay secuelas por el virus y hay secuelas por el tratamiento. Y uno de ellos es la urticaria o la piel sensible. Es este último, mire, urticarias y la piel se vuelve sensible. Si antes te picaba el mosquito y no te ocasionaba ninguna roncha, ninguna reacción después del COVID o después de la vacuna, hay gente que se ha vuelto sensible a las picadas por insectos. Vamos a las secuelas, ya dije la última, vamos a la primera y la más frecuente. Sensación de falta de aire, disnea y fatiga muscular en el tórax. Más que todo al salir de la enfermedad. Tos crónica. La tos crónica queda por meses, señores. Y por mucho que haga uno, haga aquí, haga allá, no se quita hasta que pruebas el Emogin. El Emogin ayuda a combatir esa tos crónica. Es lo único que yo lo he visto que es efectivo. Antitusivos de primera, segunda, tercera generación, lo mejor de lo mejor, y no se quita esa tos hasta que tomas Emogin. Fibrosis pulmonar en diversos grados, más que los que tuvieron oxígeno de alta concentración o ese 5% que sobrevivió a la intubación. De 100 personas intubadas, 95 morían, por lo menos acá. En otros países era mejor quizás la estadística, acá casi todo el intubado moría. Debilidad general. Los primeros pacientes en junio, julio, el primero que salió del Rosales, del Hospital General, fue el 30 de junio. Como el 1 o 2 de junio, que yo lo mandé a caminar a una cancha de básquetbol, le dije a caminar, rehabilítate poco a poco. Me llamó y me dijo, doctor, me fui de trompa. Así me dijo él, yo lo repito nada más lo que él me dijo. Me fui de trompa, doctor. O sea, que se cayó de bruces. Se cayó y se raspó la rodilla. Le dije, ¿qué pasó? No te mandé a correr. Me dice, doctor, estaba caminando. Era un hombre con sobrepeso. Estaba caminando y de repente todos los músculos se me aguadaron. Los músculos se me pusieron blanditos, blanditos y como que era trapo. Me desmoroné y me fui de trompa. Hombre, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que los músculos, la transmisión neuromuscular, las terminales nerviosas del músculo quedan débiles. Así fue que empezamos a dar tiamina, B-complex, tiamina, en estas personas que tienen esta debilidad general que se caen de trompa. Falta de olfato y gusto de manera crónica. Hay personas que le volvió el olfato rápido, el gusto, pero hay otros que quedaron afectados de manera crónica en su olfato y en su gusto. Dolor de cabeza crónico, no migraña, porque la migraña son accesos, son crisis, sino que este dolor de cabeza es un dolor pasmadito, crónico, que llega y se queda. Y todo el tiempo con el dolor de cabeza, más que todo después de vacunas, también por COVID. Recuerde que la vacunación es la inoculación de un COVID chiquito en tu cuerpo, no letal. Esa es la vacuna, el principio de la vacuna, para que tu sistema inmune reaccione a esa proteína, a esa fracción viral, a ese RNA mensajero, a esa modificación del virus, a esa atenuación del virus, pero es un pequeño COVID no letal que hace que tu sistema inmune reaccione. Pero si tu sistema inmune reacciona de manera exagerada, sí te puede dar secuelas graves. Dolor de cabeza crónico. Y pueden dar convulsiones también. Una amiga tuvo COVID leve y 5 meses después, 6 meses después, tuvo su primera convulsión a los 45 años de edad por primera vez. Nunca había convulsionado. Y se le hicieron todos los exámenes, estaba negativo, no tenía nada más, gracias a Dios, solo fue 1 o 2 convulsiones. Pero también hay otras manifestaciones. Seguimos. Secuelas más frecuentes post-COVID. Miocarditis, infartos, insuficiencia cardíaca. La miocarditis principalmente con la vacuna de Pfizer. Los infartos, la insuficiencia cardíaca a raíz de la miocardiopatía. Arritmias y presión altas también a raíz de la miocardiopatía. A nivel cardíaco es bien importante en pacientes mayores de 45 años, 50 años, después del COVID o la vacunación,
tomar anticoagulantes, fíjate, por un periodo más prolongado y, de ser posible, hacerse a los 15 días después del evento un ecocardiograma control. Eso es bien importante. Síndrome de Guillain-Barré, perdón, antes, trombos y problemas a nivel periférico y cerebral. ¿Qué son los trombos? Bueno, los trombos son obstrucción de las arterias o venas que pueden dar flebitis, pueden dar inflamación o hinchazón en los miembros inferiores y, lo más terrible, pueden ocasionar la muerte por una tromboembolismo cardíaco o cerebral, ¿ya? Es decir, infartar corazón o cerebro por este tromboembolismo. El síndrome de Guillain-Barré, a consecuencia de vacunas, principalmente Janssen y AstraZeneca, según la declaración de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Nada de lo que está acá yo me lo he inventado. Aunque personas posterior a COVID también desarrollaron Guillain-Barré, pero fueron menos. Y es más por vacuna. Que es la parálisis progresiva de partes de los nervios de la espalda que pueden llegar a la parada respiratoria y a la muerte, obviamente. Mareos posturales, mareos al ponerte de pie, fibromialgias que se duplicaron y triplicaron las fibromialgias, principalmente en mujeres de 40 años en adelante, post-COVID. Dolores articulares que no estaban antes, como una artritis, pero sin llegar a ser una artritis crónica, incapacitante, como una artritis reumatoidea severa, sino dolores articulares migratorios a veces que van de una articulación a otra. Y lagunas mentales, este es uno de los más frecuentes. Por rato yo creo que tengo esas lagunas mentales, no sé si por COVID o por genética ya, o así nací, pero hay gente que de repente se queda como, no sé, así. Y se les olvidó lo que estaban haciendo antes. A mí no se me olvidó. Les iba a hablar de la fibromialgia y el cáncer. El cáncer se disparó no tanto como una consecuencia COVID, sino porque los sistemas de salud pública, al enfocar todas sus baterías en el COVID, se olvidaron que el cáncer existe, de hacer tamizaje, de hacer los exámenes oportunos, de hacer la mamografía, de los programas de Papa Nicolau, de los programas de intervención temprana en cáncer de colon y en cáncer gástrico con endoscopía. Nadie quería hacer endoscopías ni colonoscopías. Por un año y medio. Claro, ¿qué pasó? El cáncer se disparó. Se disparó. Pero a consecuencia de eso. Pero la fibromialgia sí viene posterior a COVID o vacuna. Y se da en mujeres, muy frecuente, con dolor en la región cervical, en la espalda, cerca de los trapecios, en la nuca, en los glúteos, cerca de las rodillas, con sensibilidad exquisita en los músculos de las piernas, las pantorrillas, los brazos, los antebrazos. Tanto es el dolor y la sensibilidad que estas personas no pueden hacer sus actividades comunes, el trabajo se les complica, la ropa a veces les molesta, no tienen intimidad porque cada vez que ven al marido les duele. Hay mujeres que cada vez que ven al marido les duele, cualquier cosa, pero en este caso era certero y complicado porque no es que les dolía la cabeza, les dolía todo el cuerpo. Y cualquier apapacho, cualquier abracito, cualquier muestra de afecto de su pareja, en lugar de ser placentera, ocasionaba y disparaba dolor. Esto ocasionó muchos problemas maritales, muchos problemas maritales. Y lastimosamente sigue ahí. Y muchos médicos no hayan qué hacer, les empieza a dar gabapentina, ribotril, porque estas personas no duermen. ¿Cuál es la solución? Atomy. Atomy es la solución. Tenemos la solución en nuestro arsenal Atomy. También tuvimos secuelas COVID, insuficiencia renal, ya sea por los tratamientos incruentos, por los tratamientos complicados, por las personas que tuvieron en cuidados UCI o intermedios, o porque igual el sistema de salud fue abandonado, se dejaron de hacer diálisis, muchos nefrólogos enfermaron. En El Salvador perdimos en nuestro Hospital General Central tres nefrólogos, de los mejores, murieron por COVID. Personal de enfermería, yo atendí a un enfermero de encargado de diálisis y en casa, él era enfermero
él es enfermero y su esposa de cuidados intensivos y se atendió en casa cuando no quería la gente hospitalizarse porque no había un hospital adecuado. Sobrevivió después de 35, 40 días, lo estuve tratando en casa. Saludos a esta familia que confió en su servidor. Fue de los primeros casos exitosos que atendimos con todo. Y él nos contaba que se dejaron de hacer diálisis, se dejaron de ver pacientes renales porque las personas no querían hacer diálisis. Contacto con equipos de diálisis era un riesgo COVID extremo. ¿Y qué pasó? Las insuficiencias renales se complicaron de los estadios 1 a los estadios 4 y 5, ya con hemodiálisis y cuando la muerte es lo único que se espera. Conclusiones, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento para las secuelas COVID y cómo las podemos prevenir? Si usted tuvo o no tuvo, no se lo pregunte ya. Mejor empiece a tomar Emogym, que despierta las células de tu sistema inmune. Tómelo de manera frecuente. Puede hacerlo de manera alterna, no continua, no hay ningún problema. Tiene un delicioso sabor agrio, que a muchos no les gusta. Es fuerte, pero créame que es peor estar intubado por una enfermedad. Es peor estar en un hospital público, privado, es peor, mejor tómese el Emogym. Aparte de que usted ya sabe que despierta el sistema inmune, yo agregué esta declaratoria en letras azules porque es la más importante en cuanto a las secuelas COVID. Controla la inflamación descontrolada y mejora la respuesta a mediano plazo. Las secuelas por el virus se derivan de una inflamación descontrolada, de un desequilibrio en las interleuquinas y las citoquinas. ¿Qué hace el Emogym? Regula la respuesta inflamatoria y la respuesta de las citoquinas. Por eso es efectivo en pacientes post-COVID. No digamos si una persona tuvo en cuidado intensivo, si alguien tuvo oxígeno. Mi cuñado estuvo en oxígeno, sobrevivió porque no se dejó intubar. Él es militar de cuidado de fuerzas especiales en algún tiempo en la guerra y él vio que los que intubaban morían, así que él no se dejó intubar. Y el oxígeno de alta presión se lo ponía de ladito para obtener oxígeno para sobrevivir, pero que el oxígeno no le dañara. Y por eso sobrevivió. Luego le dieron un medicamento, le recetaron un medicamento que no había en El Salvador, solo en Guatemala, pero costaba como $3,000. Pero con Emogym, saludable. 45 días de Emogym y ahí está. Hay estudios de respaldo, señores. Saqué estos dos que tiene que ver uno con el alivio en la vía aérea inflamada causada en ratoncitos por cigarrillo. Discúlpenme los ratoncitos que fallecieron y padecieron por bien de la ciencia en estos estudios coreanos en Pharmalab de Corea. Estos estudios no fueron hechos por el CAERI ni por Atomy, fueron hechos por una entidad independiente usando Emogym y el resultado es espectacularmente bueno en los ratoncitos que usaban Emogym, que se les inflamó artificialmente la vía aérea y a los que no usaron Emogym que murieron todos. También obtuve este otro estudio de PubMed que tiene que ver con el efecto antioxidante y antifatiga en estas fracciones de Emogym dado a ratoncitos hechos por otra investigación de Pharma Biolab de Corea también. O esto es otra entidad diferente a esta, usando Emogym. Pero aparte de Emogym, también puedes usar vitamina C. Si tienes secuelas o has padecido COVID, toma 2 sobres diarios por 45 días. Es decir, una caja te alcanza. 2 sobres diarios por 45 días. Después un sobre diario que es la dosis de 500 mg, 500 miligramos, ¿ya? De Atomy vitamina C. También acaban de sacar el Atomy Propolis Spray, 3 spray por $23 en los Estados Unidos. Y el Propolis y otros componentes antioxidantes del Propolis brasileño de altísima calidad que tiene Atomy ayuda a que absorbas por la vía lingual, por la vía oral, este antioxidante del propóleo para evitar muchas de estas secuelas y aparte de eso te deja un aliento fresco para que puedas besar a tu amada o a tu amado sin riesgo de que se te siente el olor a cebolla o a ajo o el olor a café. Atomy Hand Sanitizer. Este jabón es lo más importante porque yo lo dije desde el principio, la mascarilla y el lavado de manos es lo más importante.
que las cuarentenas y que esto y aquello, al final pasó lo mismo. En el modelo experimental de la cuarentena estricta en El Salvador y en el modelo experimental de no y cero cuarentena en Nicaragua. El Big Brother allá arriba dijo, bueno, a El Salvador lo vamos a encerrar totalmente y a los nicaragüenses los vamos a dejar libres totalmente. Recuerden que los presidentes de cada país son marionetas del Big Brother, ¿no? No importa el país que sea. Entonces, ¿qué sucede? No hubo diferencia, no hubo diferencia en la cuarentena estricta y en la cero cuarentena como pasó en Nicaragua con los Ortega. No hubo diferencia. No, que aquellos ocultaron los muertos, también nosotros. No olvídense, los muertos COVID los ocultamos. En otros países donde el gobierno federal pagaba por muertos COVID, ahí los exageraron. Los gobiernos federales en Estados Unidos pagaban por, si un hospital atendía COVID y moría por COVID, le daban un bono. Entonces ahí exageraron los diagnósticos. En nuestros países los ocultamos. Listo, termino, no vaya a ser que vengan por acá a traer. ¿Por qué la espirulina de Atomy en tiempos de pandemia también es lo mejor? Porque el doctor Monterrosa descubrió, pues, no había leído pues, tanto, ¿no? Pues no, a veces no queda tiempo, que la espirulina de Atomy y la espirulina esta hawaiana de Mauna Loa, allá en Hawái, donde se obtiene la mejor espirulina, y nosotros compramos esa materia prima, es un antiviral potente que eleva el sistema inmunológico y ayuda a la inflamación por medio de la superóxido dismutasa, las ficocianinas y la clorofila, que ayuda a eliminar también los tóxicos, incluyendo las proteínas spike o los viriones del COVID. Señores, he terminado. Gracias por su atención. Gracias por aguantarme mis chistes que no dan risa o mis sarcasmos y mis ironías, pero es la forma de enseñar. Así aprendí y ese es desde el seminario en la iglesia, el sarcasmo profético que no le pega bien a todos, es uno de mis dones. Preguntas con Zuli y Nagas. Hola, hola. Buena tarde en Latinoamérica. Perdón, buenos días en Latinoamérica, buena tarde aquí en Europa. Vale, tenemos la manito levantada de Eva Santana. Adelante, Eva. Muy buenos días, Zuli. Gracias, doctor. Gracias por la oportunidad. Doctor, le quiero preguntar algo. Hay una persona que yo la estoy tratando con son palmito, que le han dado 40 radioterapias y el cáncer se ha quedado ahí, estancado. No ha crecido ni ha bajado, pero se ha quedado ahí. Está tomando su sonpalmito regularmente. Y aparte de eso, ¿qué podría ahora seguir de los suplementos que él pudiera tomar? ¿Tiene cáncer de próstata? Sí, señor. Bueno, sigue con el sopalmeto, le agrega espirulina y si puede su hemogim, si tiene la posibilidad económica. Si no, sigue con sopalmeto espirulina por secula seculorum. Listo. Bueno, vamos al chat porque veo que el chat está caliente, el chat está ardiendo. Ese chat está que hierve. Vale, tenemos a Gloria Salazar. Estamos en el Hospital Departamental de Cali acompañando a mi sobrino Daniel en cirugía de tórax. Médico